Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, continuando en esta linda mañana. A esta hora le damos gracias al Señor, otra oportunidad que se nos presenta para poder manifestar este poderoso evangelio en el cual nos ha dado una bendición tan grande y tan maravillosa que podamos vivirlo. Estamos agradecidos también por usted que nos permite que podamos ser escuchados en cualquier parte del mundo a través de una página que se llama www.radioadoración.com. Ahí estamos los 7 días, 24 horas llevando este poderoso evangelio. Y bueno, como en los días hoy, lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, también el pastor Natividad Ramos desde Monterrey también muy amablemente participa con Radio Adoración, ya que este evangelio pues tiene poder, tiene peso de gloria, y siempre queremos compartirlo con usted, este poderoso evangelio que nos ha dado vida. Y bueno, esta mañana la segunda carta a los Corintios, en el cual el pastor nos está colaborando con esta preciosa enseñanza, el cual ha traído grande bendición hasta su vida, ahí en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Gracias una vez más por ser parte de Radio Oración. Pastor, vamos a darle lugar al pastor Natividad Ramos para que de esa manera nos pueda instruir acerca de esta segunda carta a los Corintios. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Pues muy buenos días, hermano Isaí, y a todo nuestro auditorio. Hace un momento usted dijo amablemente, nuestro hermano Ramos comparte, y más que amablemente,
alegremente, diría yo, porque tener la oportunidad de razonar o reflexionar sobre las riquezas del Hijo de Dios y llevarlas a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, es una gran oportunidad que Dios nos concede a cada uno de los que hablamos de su Hijo amado Jesús. Y por consecuencia, cada oportunidad hay que agradecerle al Señor, porque es una oportunidad que vino de su mano. Entonces, gracias a Dios, hermano Isaí, gracias a nuestros hermanos, porque nos concede participar entonces, y lo hago con ese entendimiento, con esa reverencia de una oportunidad para poder decir estas cuestiones tan interesantes, y en este caso la defensa que está haciendo el apóstol Pablo. Número uno, hizo defensa de su persona. Bueno, no tanto de su persona, porque a él lo quisieron minimizar, llamándolo viejo, un cuerpo que ya no tiene presencia y cosas por el estilo. Y Pablo no negó. Él dijo, ciertamente soy un viejo. Y luego vio su cuerpo y le dijo, vaso de barro, qué condición tan humilde te tocó, pero vaso de barro, qué privilegiado, porque en ti Dios puso su más grande tesoro. De tal manera que estas cuestiones que el apóstol Pablo nos plantea nos dan un recurso de fe muy importante. Yo siempre he dicho, el ministerio no caduca, y entonces gracias a Dios por este hombre, pero ahora está haciendo defensa, hizo también defensa de la suficiencia de su ministerio. ¿Por qué razón? Porque ellos sostenían, los judaizantes, sostenían que Pablo no era un apóstol y que por consecuencia, pues el evangelio se lo había aprendido allá en Jerusalén, que le contaron la historia de Jesús. Y Pablo es cuando dice a la carta a los Gálatas, pues yo 15 días estuve allí y vi a los que parecían ser algo, fíjese qué duro, y eran Pedro, Juan y Santiago. Pero Dios no acepta apariencia de hombres. Así que Pablo dice, no señores, a mí el evangelio me lo entregó el Señor Jesús de primera mano. Por consecuencia, el evangelio que yo enseño es un evangelio suficiente, al cual, señores judaizantes, no vengan ustedes con la historia de que hay que agregarle cosas. El evangelio que yo predico es un evangelio que está completo. Entonces, dentro de eso, el apóstol Pablo en el capítulo 4 es donde ha sacado eso del vaso de barro, que para mí ha significado una bendición tan grande. Y esta mañana yo voy a tomar versículos del capítulo 4 hasta el capítulo 5, verso 4. En el capítulo 4, verso 7 en adelante, el apóstol dice, tenemos empero este tesoro, o sea, el evangelio de Jesucristo, en vasos de barro. ¿Para qué puso Dios en estos vasos de barro que son tan humildes, tan poco llamativos? Dice, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, para que se note el evangelio y no el predicador. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperamos. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito,
creí por lo cual también hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, o sea, los corintios, para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracia sobreabunde a gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día. Porque lo que el presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven, esas son eternas. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación, sigue con el vaso de barro, ahora le llama casa terrestre, se deshiciere, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, que no significa que necesariamente tiene que deshacerse o morirse, pero si así sucediera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Es decir, le llama estar vestido a estar todavía en el cuerpo, a estar vivo y no desnudos. Es decir, cuando el hombre muere, sale de su cuerpo y entonces eso es como quedarse desnudo. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, ahora le llama tabernáculo el cuerpo, gemimos agravados porque no quisiéramos ser desvestidos, o sea, no quisiéramos ser desnudados. Pablo dice, no quisiera morirme, sino que viniera el momento en que yo sea sobrevestido para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué declaraciones tan profundas ha hecho el apóstol? Y yo espero, mis hermanos, que esta mañana esto sea una bendición en sus corazones. Y puedo decir entonces que desde el capítulo 4, versículo 16, hasta el versículo 4 del capítulo 5, o sea, todo esto que he leído, en realidad constituían un solo cuerpo de idea. Por lo que el capítulo 5 es continuación de los versículos del capítulo 4, por eso los he juntado, en los cuales el apóstol propuso a los hermanos de Corinto cosas que serían ponerlas en este orden. Vamos a ver, para que usted las disfrute. Primero, nos dio una nueva versión sobre nuestro cuerpo, al que llamó el hombre exterior. El hombre exterior, que es ese vaso de barro que va a menos cada día, que se desgasta con el tiempo. Versión que era muy cierta y muy propia. Pues no olvide que nos ha dicho precisamente que éramos vasijas de barro. Y esta revelación tan preciosa, o este ángulo de ver lo que es el cuerpo, pues yo les agradezco a los que denigraron a Pablo diciendo que era un hombre viejo, que no tenía presencia, y que esto obligó a Pablo a decir, hombre, sí es cierto, acabo de ver mi cuerpo, me he tocado mi cara y está llena de arrugas o estoy muy deteriorado. Pero es que este es un vaso de barro, que por cierto le voy a decir algo tan interesante y tan precioso. Cuando yo he estado a veces enseñando sobre esto del hombre de barro y el vaso de barro,
Y yo siempre, bueno, pensábamos en vasos regularmente, usted sabe, de cierto tamaño, pero yo dije un día que resulta que el griego se había atravesado y me dijo, no, 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 están malinterpretando lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo ciertamente no nomás que somos vaso de barro, sino vasos pequeñitos. ¡Santo Dios! Entonces tendríamos dos deficiencias, que somos de barro y que somos vasos pequeñitos. Pero vasos pequeñitos a los que Dios honró, poniendo en ellos su tesoro, que es el evangelio glorioso de Jesucristo. Donde Dios ha puesto lo que Pablo llamó este tesoro, que es el evangelio de la gloria de la faz de Jesucristo. El evangelio que Pablo predicaba, no el que predicaban los judaizantes. Y como el barro se deteriora, y como el barro se desgasta, así nos reveló qué estaba pasando con él. Pero Pablo de todo sacaba una lección, un tesoro, y nos lo regaló. Dijo, sí es cierto, acabo de ver mi cuerpo y va a menos, se está deteriorando. Pero hermanos, en mi cuerpo se está dando un proceso de deterioro. Pero logra precisamente esa coyuntura para revelar en qué consistía una experiencia que él estaba viviendo. Que dijo a los corintios que en él, escúcheme bien, mi hermano del auditorio, en él se estaban dando dos procesos simultáneos, los dos en sentido contrario. Uno en un sentido, otro en otro. Que entre su cuerpo desgastado, que era el hombre exterior, y su ser interno, al que llamó el hombre interior, les dice que en la medida en que su cansado cuerpo se está desgastando, y que era un desgaste cierto y constante, también al mismo tiempo y en la misma proporción, día en día, se estaba dando un proceso en su hombre interior. Cierto que era un hombre viejo. Yo digo que esa versión del apóstol nos deja la versión de siempre útil. ¿Por qué? Porque en la medida que mi viejo, este hombre de afuera, el exterior, este de barro, se va desgastando, hermanos, el hombre interior se va rejuveneciendo cada día. Oiga, qué interesante versión. Digo, qué revelación ha hecho Pablo. Porque la vida del creyente no se envejece. Si el cuerpo se envejece. Dijo Pablo, sí, me estoy haciendo muy viejo, soy el Pablo viejo. Pero si usted viera en mi hombre interior, es un muchacho, está rejuvenecido. Quiere decir que la vida interior del creyente nunca va a menos, sino va siempre a más, o no dice que de gloria en gloria. ¿Y sabe qué? Si usted me pide que le ponga título a ese proceso, yo le llamaría siempre útil, dijo Pablo. Siempre útil, aunque sea un ancianito, pero como el hombre interior está rejuvenecido, yo siempre seré útil y necesario a los creyentes y al pueblo. Y que eso se debía a que en su hombre interior el proceso era inverso al desgaste de su cuerpo. Porque su hombre interior, por el contrario, se iba renovando. Que en griego, ¿sabe qué significa eso de irse renovando? Digo, en este pasaje específico de Pablo, significa ir hacia arriba. Que en la medida en que las energías de su cuerpo mortal se estaban yendo a menos, el hombre interior recibía nuevos y muy vigorosos recursos espirituales que lo hacían ir por más.
Oiga, qué extraordinario. La vida del creyente nunca deja de ser útil, siempre útil. Me gusta ese título para la vida ministerial. El hombre siempre útil, el creyente siempre útil. Usted siempre será útil por el tesoro que hay en usted. Pero luego, el apóstol Pablo en este capítulo 4 nos lleva a más en ese cuerpo de ideas. Y escala las cosas y nos lleva a una segunda cuestión en el verso 17. Y lo hace como si estuviera mirando su cuerpo desgastado. Oiga, ¿y qué ve en él? Dice lo que dice. Ve grandes y dolorosas marcas de las tribulaciones que ha sufrido por el Señor Jesús. Tribulaciones que parecían no tener fin. Y lo digo porque habla de ellas en el sentido de tribulación más tribulación. Por eso dije, parecía que era una sucesión de tribulaciones que no parecía tener fin. ¿Cómo nos quejamos a veces nosotros de cualquier problema? Ahora, tribulación más tribulación que sí pesaban. Sin embargo, con un dejo de alegría que sorprende el apóstol, porque el creyente, el que entiende esta fe preciosa, es optimista. Y dice, pero son cosas temporales. Y le pregunto al apóstol, ¿pero por qué dices eso? Eso no es lo que hemos oído de ti. Sí, lo que pasa es que sus ojos están viendo a distancia. Se lanzaron a lo que es eterno y dejó de ver los sufrimientos que estaba teniendo, llamó temporales, y lleno de gozo estaba mirando hacia la eternidad y se goza en lo que sí permanece. Y de nuevo el apóstol voltea. Disfrute conmigo esta narración, disfrútela. El apóstol voltearía y vuelve a ver sus tribulaciones presentes. Y entonces toma ese presente que estaba viviendo y sufriendo y lo contrasta, lo pone frente a lo que será su futuro eterno. Alabado sea Dios. Es lo que tenemos que hacer. Nuestros sufrimientos y penas, ponerlas frente a lo que es eterno. Y en el verso 17 hace dos declaraciones. Una, que ese presente que está viviendo, escúcheme mi hermano, que ese presente tan duro que está viviendo, dice que es momentáneo. No me parece, a mí no le parece que es un hombre en Cristo optimista, porque eso es el cristianismo, es optimismo, es fe, es confianza, es seguridad, no queja. Y dos, que además ese presente, dice, no pesa. Dijo que era liviano. Y esa declaración la confrontamos con una realidad histórica. Que sus tribulaciones sí fueron crueles y de muerte. Porque él mismo dijo, cada día morimos. Cada día puede ser el día de nuestra muerte. La muerte vive pisándonos los talones. Y si es así, ¿cómo es que ahora puede decirnos confiadamente, son momentáneas y no pesan? Si esas tribulaciones las hemos visto a lo largo de todo su ministerio. ¿Y cómo decir, por mucho que quisiéramos favorecer la idea, cómo decir que fueron tribulaciones leves? Y mucho más que no pesaban. Si lo que hemos visto en todo su ministerio
Fíjese bien, en términos de hechos concretos, que son tribulaciones que fueron muy pesadas, en realidad, como también él mismo lo había dicho en el capítulo 1, versículo 8, que pusieron sobre él tribulación sobre tribulación y que lo cargaron más allá de sus fuerzas. Alabado sea Dios. Luego entonces la idea que yo tengo aquí es que sí pesaban, porque fueron más allá de lo que él podía soportar. Luego entonces se le puede objetar al apóstol eso de que son livianas sus aflicciones, porque el griego sería un buen punto de referencia, pues significa que amontonaron sobre él tal peso que lo aplastó, hasta aplastarlo. ¿De dónde pues ahora eso de tribulaciones livianas? En el verso 17 del capítulo 4 responde: porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación. Note eso de momentáneo y leve, o sea, pasajero y livianito. Y coincide con las palabras del Señor Jesús, que su carga es ligera, Sería causa a favor de nosotros. Dijo, causa a favor de nosotros todo este peso, un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Pero ¿por qué Pablo tenía esta apreciación tan positiva? Insisto, porque estaba viendo al futuro, a lo que sí permanece, a lo que es eterno. Diría el apóstol, eso es lo que está haciendo para nosotros las tribulaciones. Y otra versión dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ve usted, yo no encuentro a un Pablo quejumbroso que por todo estaba diciendo que cómo sufría por Cristo. No negó que llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y una más, dice, nuestra tribulación momentánea y ligera va labrándonos un eterno peso de gloria. Que en hebreo esa palabra gloria nace de una raíz que significa lo que es muy pesado, que las tribulaciones pesan, pero la gloria que se está consiguiendo del otro lado pesa mucho más, de tal manera que se hace liviana la carga de las tribulaciones. Que veamos con esos ojos nuestra vida cristiana y dejemos de lado la queja y veamos con gozo, porque tenemos un encuentro con Cristo a futuro y ellos habían adquirido un peso de gloria. Una dice, obra en nosotros. Otra dice, produce en nosotros. Y una más dice, labrándonos un eterno peso de gloria. Y me gusta esta, la última, que las tribulaciones están labrándoles un eterno peso de gloria. ¿Y qué es eso de labrándoles? En este caso significa darle forma a alguna cosa. Y ese peso de gloria pesa más que las tribulaciones. Pero espéreme un momentito, mi hermano, porque estamos tratando de disfrutar al apóstol Pablo, alimentando nuestra alma de buenas ideas para una vida sensata, prudente y alegre. Pienso que el apóstol haría una objeción al cómo estoy hablando de sus tribulaciones. Y él habría de decirme, no, hermano Ramos, ¿cuándo dije tribulaciones en el verso 17? Yo no hice un plural, yo usé un singular. Pues dije, fíjese nomás, dije lo momentáneo y leve de nuestra tribulación. Singular. Así que vea esto. Oiga, me sorprende el apóstol. Primero me ha hablado de tribulación más tribulación y ahora me lo hace en un singular. Así que vea eso.
el apóstol hace el contraste, teniendo como referencia tribulación en singular. Pero ¿qué es lo que ha hecho el apóstol? Prefiere, en vez de estar hablando de sufrí aquí, sufrí allá y sufrí más allá, tuve tribulación aquí, tuve tribulación acá, él dice, no, discúlpeme, voy a poner todas mis tribulaciones para hacer una gran suma. Y prefiere hacer una suma, un total de todas sus tribulaciones, para hablar de ella como si fuera una sola cosa, no tantas. Qué gloriosa manera. Ve usted lo que está haciendo el apóstol Pablo con sus... Es más, con lo que hizo con la burla que hicieron. Las minimiza. Y vea cómo ahora compara ese singular y lo hace en términos de tiempo y peso. Y dice, momentánea y liviana. Qué hermoso lenguaje para que nosotros lo adoptemos para entender nuestra vida de fe. Yo digo, ¿cómo escucho a los hijos de Dios quejes y quejes y quejes eternamente? No terminan. Como si el Señor les hubiera hecho un problema, como si Cristo los hubiera puesto en desventaja. Escucha a Pablo, aprenda ese lenguaje, aprendamos ese lenguaje. Y dice, momentánea y liviana. Esa gloria que nos ha producido esta tribulación, sí que pesa. Y yo digo, tribulación momentánea, hermano Pablo. Pues si yo he dicho que parece que no terminan, pues otra vez minimiza eso. Vea lo que hace. Reduce todos los años de tribulación como si fueran cosa de un momento. Suma todos los años de tribulación en Cristo y dice, es un solo momento. ¿Qué significa? Un mínimo espacio en que podemos dividir el tiempo. No, hermano, discúlpeme, pero en realidad creo que estamos muy lejos de tener la perspectiva pensante del apóstol. Por eso nuestro corazón como ministro de estar en el trabajo, en el ministerio, en la vida cristiana. Para el apóstol, tan poquito así ha durado la suma de sus tribulaciones que abundaron en su vida. Y me diría, ¿otra vez tribulaciones? Yo hice la suma y hablo de tribulación. ¿Qué tanto duró todo eso, hermano Pablo? Él diría, igual a la parte más pequeña en que se divide el tiempo. Pero ¿por qué él ve las cosas así? Allí está en el verso 18 la respuesta, mi hermano, tómela para usted. No mirando las cosas que se ven, no pongas tus ojos en lo que está pasando en el presente, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Esa es la perspectiva apropiada de los creyentes, del apóstol y sus colaboradores. Y son así porque su atención no está en las cosas transitorias, sino en las cosas que no se ven. Él está viendo a distancia, pensando en lo que viene a futuro. Vea lo que ha hecho el apóstol. Ha juntado todo en una sola cosa. Todas sus tribulaciones, y las hace como si fueran una sola cosa. No, pero espéreme tantito. Falta hacer una suma más. Que toma esa tribulación, lo que ha hecho de la suma de tribulaciones, ha hecho una tribulación, pues le suma esto toda la decadencia del hombre exterior, el deterioro de su cuerpo. Porque ¿sabe por qué? Porque está viendo el futuro eterno y está viendo cómo se transformará su cuerpo. Alabado sea Dios. Y da lo mismo que termine en muerte. Él dice, yo tengo un futuro asegurado. Quizá alguien diga, eso de ver lo que es eterno es subjetivo, hermano Ramos. Ustedes los creyentes solo como cosas de fe quieren ver todo.
Sí, entonces déjeme hacer un versículo a mi manera, déjeme hacer un versículo mío, que diga algo así: es que sin fe es imposible entender la versión de Pablo. Alabado sea Dios. Y yo le creo al apóstol. Y si con este cuerpo de ideas tan alentadoras entramos al verso 1 del capítulo 5, el apóstol no ha abandonado esa versión del hombre exterior. El cuerpo dice: porque sabemos que si la casa terrestre, mire nomás, le dije que ya hizo la suma de todas sus tribulaciones y dijo: ¿cuáles tribulaciones? Es una sola, pero muy pesadas, están livianas. Y ahora le digo: sí, pero mira tu cuerpo cómo está decayendo. Y él dice: mi cuerpo, mira a futuro, levanta tus ojos hacia lo eterno y vas a encontrar que mi cuerpo y el tuyo serán transformados. Alabado sea Dios. Oiga, eso es para animarnos, incluso los creyentes, perdóneme que lo diga así, que sienten que ya van a pasar la eternidad. Gócense con esta versión del apóstol, aunque nuestro cuerpo se deshaga, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Allá en el capítulo 4, llamó a su cuerpo y a nuestro cuerpo vasija de barro. Sí, pero en la que Dios puso un tesoro. Pero acá en el capítulo 5, la convierte en la casa terrestre, habitación del alma. Mi alma vive aquí en esta casa que se llama el cuerpo del hermano Ramos. La vasija de barro se deteriora y al final se ha de deshacer. De hecho, el apóstol, yo sé que usted está disfrutando esta versión tan positiva del apóstol. De hecho, el apóstol ha dejado la figura de la vasija de barro para el cuerpo. Ya no está hablando del cuerpo como vasija de barro. Pues eso es solo en cuanto hay en nosotros el evangelio de la gloria. Acá en el capítulo 5 habla del cuerpo para verlo como el lugar donde su alma habita. Figura familiar de una casa. Por eso, aquí en el 5 dice de su cuerpo: la habitación que se puede deshacer. Aquí no. Si su cuerpo muere, si su casa se deshace, le dan una nueva, que será el cuerpo renovado al ser transformado. Porque no nos dan otro cuerpo, porque la Escritura no autoriza creer en la reencarnación. Estamos hablando del mismo cuerpo, nada más que renovado. Le dan uno nuevo por la transformación del cuerpo. Pero veamos más de cerca ese verso 1, que ya empieza a saber a gloria. Pues quiero verlo como si el apóstol le dijera a su cuerpo: cuerpo mío, que te estás cayendo a pedazos. Sabes que tienes un gran futuro. Tu historia no ha terminado. Vas a terminar como un gran edificio. Yo espero que esta palabra, estas ideas ministren a muchos de mis hermanos esta mañana, que se sienten acongojados por su cuerpo. Vea de cerca lo que ha dicho. Si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, no necesariamente se tiene que deshacer, no necesariamente tiene que morir, pero si tuviera que ser, a cambio de esto que se deshace, nos dan una casa, un edificio. Y voy a hacer una precisión. Cuando dice que tenemos de Dios un edificio, una casa, no la vaya a confundir con aquellas moradas que Jesús dijo la noche que fue entregado a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No está hablando de esas moradas. Está hablando del cuerpo todavía, del cuerpo suyo, de mi cuerpo.
Porque está diciendo, mire lo que le va a pasar a este cuerpo viejo, de este Pablo viejo. Se está desmoronando ciertamente, pero va a terminar en un bello edificio. Alabado sea Dios. De tal manera que la cuestión que está tratando es sobre el cuerpo mortal. No salgamos del tema. Y note que no dice que vivimos en esta casa. Y llama a nuestro cuerpo habitación. O sea, no habla de esta casa como un lugar permanente. Solo dice que allí habitamos, que es el lugar donde vivimos. Y digo esto así porque luego el apóstol echa mano de otra figura para hablar del cuerpo. Oiga, qué delicia oír a Pablo. En el verso 4 dice: los que estamos en este tabernáculo. Mire cómo ha venido andando. Primero lo llamó vaso de barro, pequeñito vaso de barro. Luego le llama casa y ahora le llama tabernáculo. Va creciendo de gloria en gloria. El honor para ese cuerpo que era de barro. ¿Y qué cosa era el tabernáculo? Era una tienda de campaña. Algo móvil. No estacionario. Es decir, nuestro cuerpo, al ser comparado, significa, es móvil, es desmantelable, no se queda así. Este cuerpo no se va a quedar permanente. ¿Acaso el tabernáculo, mis hermanos, no era una tienda que se desmontaba? Y si está hablando de nuestro cuerpo como el tabernáculo, entonces este cuerpo también puede ser desmontado, incluso cambiar de lugar, porque eso es propio para los peregrinos, andar de aquí hacia allá. Así andamos. Y de manera sencilla, ¿cómo estaba compuesto ese tabernáculo? De manera simple lo diré: estrictamente de un armazón y cortinas que cubrían ese armazón. Y luego tenía muchas cosas dentro, de adoración, del culto. Pero ya en la tierra de la promesa, ese tabernáculo, esa tienda móvil, fue sustituida por un edificio, el templo de Salomón. Belleza de ideas del apóstol. El tabernáculo ya no es necesario, pero ahora en su lugar aparece un edificio hermosísimo, donde la gloria de Dios se manifestó. El templo, que era una construcción fija. A esa semejanza es nuestro cuerpo terrestre, dijo Pablo. Este cuerpo que muchos lo usan mal y lo menosprecian. ¿Ve usted por qué nuestro cuerpo tiene una posición significativa? Yo lo he llamado el socio del alma. Porque el alma, para llevar este evangelio, que es el tesoro que Dios depositó en ella, necesita su socio, que se llama cuerpo, para que la lleve a muchas partes, para poder anunciar esta fe preciosa, enriquecer a muchos. Socio del alma, me gusta la idea, socio del alma. Ese cuerpo en el que solo peregrinamos. Pero llegó un día cuando ese tabernáculo fue desmantelado y lo hicieron de manera definitiva. También nosotros, este tabernáculo, un día será desmantelado de manera definitiva. Fueron quitadas las cortinas que cubrían el armazón de ese lugar. Era como lo que cubría lo que había dentro. ¡Qué figura de nuestro cuerpo! Que son como esas cortinas del tabernáculo que cubrían lo que estaba dentro. Y luego se desmanteló toda el armazón. Los huesos nuestros, que son los últimos en disolverse, esas cortinas eran como una vestidura del interior. Nuestro cuerpo es como Dios ha vestido al hombre interior. Y en su lugar habrá un edificio. Pero voy a volver breve para terminar al versículo 1, pues quiero señalar algo que dijo el apóstol. Porque sabemos que si la casa
terrestre de nuestra habitación se deshiciere. Se deshiciere. Eso me intriga. Y voy a cerrar un poco más el círculo sobre eso que ha dicho el apóstol. Y lo voy a decir a mi manera, o de esta manera. Si la casa terrestre se deshiciera, note eso. Si se deshace la casa terrestre. Y yo pienso, si se deshiciera, luego entonces es posible que no suceda eso. Por supuesto, porque muchos creyentes el día que Cristo venga posiblemente estemos vivos y nuestra casa terrestre no se deshizo, pero sin embargo fue cambiada y transformada. Pero no necesariamente tiene que suceder. Pero ¿cómo que si eso sucediera? Lo que está haciendo el apóstol es darnos una revelación que había un anhelo muy suyo y que tenía todo el derecho de querer las cosas así. Pero ¿qué es lo que quería el apóstol, hermano? ¿Qué quería? Yo le llamo los anhelos del apóstol. Anhelaba llegar a la condición de ser eterno sin tener que morirse. Alabado sea Dios. Él dijo, yo espero que me encuentre vestido, es decir, que me encuentre en mi cuerpo el Señor el día que venga y que entonces me sobrevista de ese cuerpo inmortal. Qué belleza de declaraciones. De tal manera que él no quería pasar por la muerte. Y usted me dirá, ¿ese anhelo del apóstol era posible? Por supuesto. Y es posible para usted y para mí, con la condición que usted esté vivo en el momento cuando el Señor Jesús venga por la iglesia. Y el apóstol pensaba, hermanos, que el Señor iba a venir en ese tiempo. Pues les dijo a los tesalonicenses, nosotros los que vivimos, los que quedamos, seremos, oigan, los que quedamos. Entonces sí esperaba que esos días viniera el Señor. Seremos arrebatados juntamente con los demás, con los creyentes que han resucitado para recibir al Señor. Y ese anhelo, ¿no dice que él pensaba que iba a estar vivo el día del Señor? Sí. Pero ¿por qué el apóstol no lo sabía? Si era el gran apóstol, me dijo alguien. Pues porque Jesús dijo que eran cosas que estaban en la potestad de su Padre solamente. De tal manera que cierro esta predicación diciendo, Dios sí lo sabe, Pablo no lo sabe, ni lo sabemos nosotros, pero tenemos esta esperanza de gloria en nosotros, hermano Isaí, y espero que Dios los haya bendecido con la presentación de este mensaje. Que el Señor les guarde. Así es, efectivamente. Gracias, pastor, una vez más por esta preciosa enseñanza que nos ha traído en esta mañana. El exterior se va gastando, aleluya, pero el interior se está fortaleciendo cada día más. Bendiciones, muchas gracias a usted que nos está sintonizando en este precioso programa Tendencias de nuestro tiempo. Terminen aquí. Y ya seguro en los cielos esté. Cuando al Señor mire cerca de mí. Mi gloria tendré, y esta será gloria sin fin, y esta será gloria sin fin,
Señor. Qué preciosa alabanza y qué preciosa enseñanza el día de hoy. Esperando que la haya disfrutado como yo la disfrutaba cuando escuchaba. Aunque nuestro exterior se va acabando, el interior cada día se fortalece. Y como decía el pastor, no solamente en vasos de barro, sino también en vasos pequeños, para que la gloria de Dios se resalte cada día más. Oh, qué precioso será contemplar todos los seres que yo tanto amé. Más la presencia de Cristo gozar. Por las edades mi gloria tendré. Y esta será gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin. Gloria sin fin. Gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda Gloria al Señor, gloria sin fin. Bueno, esperando que este viernes que viene ya la próxima enseñanza también esté al pendiente de esta programación que es traída lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, tendencias de nuestro tiempo. Le vamos a dejar con la información. Si usted desea comunicarse con nosotros, no dude en hacerlo. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Así es. Bueno, le damos gracias a usted que nos sintoniza en cualquier parte de la nación. Una vez más queremos recordarle también, si usted desea volver a escuchar estas mismas grabaciones, puede ingresar al canal de YouTube en Tendencias de nuestro tiempo. Así es, usted puede escuchar más de 450 quizás enseñanzas en Tendencias de nuestro tiempo. Usted va al YouTube, pone Tendencias de nuestro tiempo y ahí aparecen todas las enseñanzas que ha traído el pastor. Bueno, hasta aquí nuestro momento. Muchas gracias una vez más. Les agradecemos. Será hasta entonces, si el Cristo de la gloria no ha regresado, aquí estaremos.